Un excelente día, queridos hermanos. Una vez más podemos tener la oportunidad de estudiar la palabra de Dios y eso es gracias al Creador que nos ha concedido la vida y nos ha dado la oportunidad de despertar una vez más. Gracias a todos los que cada mañana apartan el tiempo también para poder compartir con nosotros el estudio de un devocional. Pedimos siempre a Dios que sea Él quien nos dirija y quien nos dé la capacidad también de entender su palabra. Cada mañana nosotros estudiamos, tenemos el devocional, también por las tardes estudiamos la palabra de Dios y Dios es el que nos da ese discernimiento a través de su Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar con la temática que llevamos en los devocionales, pero queremos iniciar orando a nuestro Dios para que sea Él quien nos dirija en el estudio que vamos a tener. Así que oremos. Padre de amor y misericordia, en esta oportunidad nos presentamos delante de ti a través de la oración para agradecer, Señor, en primer lugar, todas tus bendiciones. Gracias por la vida, gracias por tu amor, gracias por todo lo bueno que traes a nosotros. También queremos suplicarte en este momento que nos ayudes a entender tu palabra, que pueda ser comprensible y también que pueda ser aplicada en nuestra vida diaria. Danos tú ese deseo de hacerlo, danos tú la capacidad de entender y sobre todas las cosas, danos la dicha de poder un día contemplar tu rostro y verlo para una vida eterna. Oramos para que siempre nos ayudes y para que tu gracia siempre nos acompañe. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a un devocional de la matutina del Cristo triunfante. Hoy corresponde una temática, siempre la secuencia que hemos llevado estos días anteriores sobre la aplicación del libro del Apocalipsis. Cómo ese libro para nosotros viene a ser un libro maravilloso, un libro que nos da conocimiento para poder aplicarlo a nuestra vida. Hoy el título es Somos responsables de la luz recibida. Todos nosotros, hermanos, en cierto grado tenemos luz y tenemos en diferentes niveles, podemos mencionarlo. Unos tienen bastante conocimiento. Hablar de la luz que hemos recibido es hablar del conocimiento que hemos obtenido. Muchos tienen un conocimiento amplio, otros un conocimiento un poco menos, pero todos tenemos cierto grado de conocimiento y eso nos da una responsabilidad que hemos recibido de parte de Dios también. Mateo capítulo 7 versículo 14 nos habla de algo muy conocido, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Menciona la palabra de Dios. Recordemos que estamos aplicando todo esto a la parte del Apocalipsis. Hemos mencionado en devocionales anteriores que Cristo, muchas cosas de las que dijo, que están narradas en los evangelios, fueron precisamente aplicables para el momento del fin. Y también como esas partes que Jesús narraba tienen su aplicación en el libro del Apocalipsis, o sea, tienen una comparación en el libro último que encontramos en la palabra de Dios. Hablando del camino estrecho, hermanos, hablamos de un lugar que es, por momentos se ha de sentir un poco complicado el transitar, pero no dice la Biblia que es imposible. Al contrario, no nos da la posibilidad de hacerlo, pero nos dice que pocos son los que lo hay. O sea, también presenta que pocos lo hayan, pero no porque no puedan encontrarlo, sino porque no se quiere. Hay momentos, no sé si a ustedes les ha pasado, que hay lugares a los que uno no anhela ir. Uno busca la manera de hacer lo posible para no llegar sin que los demás se enteren, que uno era el que no quería. Recuerdo de pequeño cuando no me gustaba en su momento inicial, cuando tenía 5 o 6 años, que no me gustaba ir a la escuela a estudiar, uno buscaba medios para poder decir, no puedo ir, pero por esto, porque no me gustaba ir en ese momento. Pero en la vida cristiana sucede lo mismo. A veces uno pone pretextos, excusas para no transitar ese camino que me ha de llevar hacia la salvación. ¿Cómo se aplica esto al Apocalipsis? Vamos a leer un poco
el párrafo de la matutina, el Cristo triunfante, ahora la página 319, el amable y amado discípulo Juan escribió: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La palabra de Dios es clara y precisa. Es algo peligroso profesar con los labios que se es seguidor de Jesús y negarlo por medio de las obras, manifestando una actitud indiferente o descuidando alguno de sus requisitos. Aquí vamos a hacer una pausa. Cuando se nos habla de Juan, el amado discípulo, el mismo que fue a la isla de Patmos, el mismo que escribió el Apocalipsis, él escribía y decía: el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Fíjense lo delicado aquí. El título ahora es: somos responsables de la luz recibida. Nosotros tenemos un conocimiento. Ese conocimiento, hermanos, conlleva la responsabilidad de que lo debemos practicar, que lo debemos vivir, que lo debemos guardar o obedecer lo que hemos conocido. Porque si no, nos convertimos en unas personas mentirosas, dice la Biblia. Cuando nosotros decimos yo conozco a Dios, esa pregunta, hermanos, yo la he hecho a varias personas: ¿usted conoce a Dios? Y las personas me dicen: sí, lo conozco a través de su palabra. Pero dice el versículo: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Eso indica, hermanos, que nosotros, para conocer a Dios, debemos, si lo conocemos, debemos obedecerle, debemos lograr practicar lo que hemos comprendido. Y dice que es algo peligroso profesar de labios, pero que nuestras obras manifiesten lo contrario. Es peligroso porque conlleva, hermanos, el peligro de perdernos, el peligro de tropezar, de caer, de no poder levantarnos. La historia de la Reforma enseña que la Iglesia de Cristo nunca se detiene en su proceso de reforma. Dios está a la cabeza y le indica, como le dijo antes a Moisés: di a los hijos de Israel que marchen. La obra de Dios consiste en avanzar paso a paso con el pueblo de Dios, en medio de conflictos y pruebas, hasta alcanzar la victoria final. La historia de la Iglesia nos enseña que el pueblo de Dios no debiera estancarse en sus teorías de fe. Por el contrario, debiera prepararse para recibir nueva luz, para abrir la verdad revelada en la palabra divina. Cuando nosotros hablamos de esto, hermanos, no estancarse, nos pone el ejemplo cuando el pueblo llegó al mar y los egipcios venían al lado de atrás, venían persiguiéndolos y ellos se detienen, ellos se estancan y no querían avanzar. Lógicamente estaba un mar frente a ellos, estaba aquella multitud de aguas que hoy podemos compararlo con el conocimiento de la Biblia. Muchas personas ven que es mucho, que demasiado, que es muy grande, que no van a poder, que no van a entender. Y desde antes de iniciar ya han cerrado la mente. Pero la orden de Dios es: avancen, dile al pueblo que marche. Y cuando empezaron a marchar se vio el milagro. Cuando uno comienza a estudiar la Biblia, hermano, se comienza a ver el cambio, se comienza a ver un milagro, se comienza a ver una transformación. Pero lo maravilloso y lo interesante es, hermanos, cómo el pueblo de Dios debe avanzar. Cuando dice aquí que debería prepararse para recibir nueva luz, quiere decir nueva luz en mi vida. No que en la Biblia vamos a encontrar temas contrarios o opuestos que van a ser nueva luz. Nosotros debemos tener eso en consideración. Cuando yo no conozco un tema que ya está en la Biblia no es nueva luz. Para mí se convierte en una nueva luz. ¿Por qué? Porque yo no lo sabía. Un ejemplo: si yo sabía que el pecado causa la muerte, pero no sabía cómo el enemigo me conlleva para arrastrarme el pecado, cuando yo lo descubro en la Biblia, entonces para mí eso fue una nueva luz. Pero para la Biblia no, porque ahí estaba ya. O sea, no sé si me entienden. Nosotros no podemos armar nuevos temas, armar nuevas teorías, aparentemente con base en la palabra de Dios, pero que vayan contrariando lo que la misma Biblia dice y decir: es que esta es nueva luz. No podemos hacer eso. Nueva luz, algo que ya está establecido, pero que yo no lo sabía. Y aquí viene algo bastante interesante. La pasada historia del avance de la verdad en medio del error
y de la oscuridad nos demuestra que hubo una mayoría que no acarició ni buscó la verdad sagrada. Aquellos que avanzaron en la reforma, obedeciendo el mandato divino, que marchen, han sido objeto de oposición, de tortura y de muerte. Y aunque las prisiones se abrieron ante ellos en su amenaza de tortura y muerte, consideraron a la verdad presente como digna de ser sostenida tenazmente y sacrificaron sus vidas antes que la fe. Jamás consideraron valiosa la vida. Sí, para conservarla debían sacrificar la verdad de Dios. La verdad de nuestros días es tan importante como lo fue en los días de los mártires. Y aquí, hermanos, es donde nosotros pienso que estamos fallando, lo que yo les mencionaba. El versículo de introducción nos habla de la puerta estrecha, una puerta angosta que pocos la hallan. ¿Por qué pocos? Porque, hermanos, al ser humano no le gusta padecer, no le gusta pasar dificultades, no le gusta tener que restringirse también en muchas cosas que a nosotros nos gustan, nos agradan. Y en el camino cristiano justamente eso se va a vivir, eso se debe practicar, eso se debe hacer. El hecho de decirle no a muchas cosas que a mí sí me gustan, que a mí sí me atraen, que a mí me llaman la atención, pero que deshonran a Dios. Y en este caso encontramos a personajes que estuvieron dispuestos incluso a morir por causa de la verdad. Entregaron sus vidas, aquellos reformadores, aquellos hombres que no temieron dar su vida, no temieron ir a la hoguera, no temieron al fuego, para antes que sacrificar la verdad. Ellos tomaron la decisión de morir, de ser muertos de las maneras más crueles, por amor a la verdad, por defensa de la verdad. Y nosotros, hermanos, con una mirada nos desanimamos. Yo me pongo a pensar si estos hombres nos observaran en la actualidad, estos hombres que fueron sometidos a torturas, que fueron encerrados en calabozos, que fueron quemados vivos, si ahora nos vieran a nosotros, hermanos, que con una palabra ya nos enojamos con el hermano, que con una mirada mala ya no queremos ir a la iglesia, hermanos, seríamos el hazmerreír. De verdad que nosotros no estamos ni en la más mínimo grado con el deseo de padecer por Cristo. Si el apóstol Pablo nos escuchara quejándonos a nosotros, hermanos, luego de que él mencionaba, fui azotado tantas veces, naufragué tantas veces, pasé sin comer tantas veces, me dieron con vara, o sea, todo eso, hermanos, el apóstol Pablo lo vivió. Y si nos viera ahora nosotros llorando por un comentario de las redes sociales, por una palabra que se dijo en la escuela sabática. O sea, hermanos, qué complicado es esto, porque nosotros estamos lamentablemente en una condición en la que no nos gusta padecer, no nos gusta sufrir, no nos gusta sobrellevar la responsabilidad que hemos recibido. Recuerden, la luz que hemos recibido nos trae una responsabilidad. También trae momentos en los que nos va a tocar padecer por causa de esa verdad. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué habría ocurrido si en los días de Lutero el pueblo hubiera adoptado la posición de cubrir su desobediencia a los requerimientos de Dios, diciendo, Dios es muy magnánimo y misericordioso, como para condenarme porque he adoptado una verdad impopular que ni siquiera nuestros intelectuales ni dirigentes religiosos aceptaron? Correré el riesgo de transgredir la ley de Dios, pues el mundo la rechaza. Estoy satisfecho con mi religión. Me arriesgaré a seguir con la multitud. ¿Qué hubiera pasado si los reformadores hubieran dicho eso? Hermanos, no tuviéramos nosotros tampoco ni siquiera la verdad como la tenemos ahora. Porque ellos de verdad dieron su vida, hermanos, por defender la verdad. Ellos dieron su vida por mantener los principios en alto. En ningún momento dijeron, me voy a ir con la multitud. Este mensaje no es popular, mejor me voy para el otro lado. Aquí son muy pocos, aquí es muy estricto. Aquí no, hermanos. Aquí no decía Juan José, es que Jerónimo me miró mal.
Es que Zwinglio me habló unas palabras que no me gustaron. Es que Lutero ya no lo encontramos, ya ni viene al culto. Mejor ya no vengamos nosotros. Hermanos, en ninguno de los reformadores encontramos eso. Al contrario, encontramos hombres decididos a todo por causa de la verdad. Sin embargo, si elijo la mayoría, la Biblia me dice que voy por el camino ancho que conduce a la perdición. Eso pensaron ellos. Dice la majestad del cielo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Somos responsables, dice el párrafo, por la luz que resplandece en nuestros días. Tú eres responsable, querido hermano. Yo soy responsable. Tenemos una luz y aparte de la luz conllevamos una responsabilidad por lo que hemos recibido. Cristo lloró agónicamente sobre Jerusalén, pues ésta no conoció el tiempo de su visitación. Este era un día de confianza, de oportunidad y de privilegio. Fue la ingratitud negligente, el formalismo hueco y la actitud hipócrita acumulados por cientos de años lo que motivó las incontenibles lágrimas que brotaron de los ojos del Salvador. No fue así, hermanos, lo que iba a pasar, la destrucción, sino todo lo que el ser humano había hecho, la ingratitud que habían tenido, cómo habían sido cuidados y hasta qué punto llegarían por su negligencia, por su maldad, por su formalismo hueco, por la hipocresía. Él contempló todas las cosas que causarían la ruina y la destrucción de Jerusalén. Y por eso lloró. Ahora, hermanos, al ver lo que va a ocasionar el fin de las cosas tal y como las conocemos, lo que va a ocasionar que la ira de Dios caiga sobre la tierra, lo que ocasionará desastres en este mundo, es lo mismo. Lo mismo, hermanos. Un conocimiento teórico amplio, pero sin práctica. Un formalismo hueco. Así vivimos en esta generación. Así se presenta, hermanos, esta última generación. Y es que de hecho estaba profetizada. El mensaje a la Odisea es: no eres frío ni caliente, por tanto eres tibio. Pero viene la sentencia: te vomitaré de mi boca. Fíjense que analizando ese mensaje, hermanos, no es un mensaje de tal vez te voy a vomitar. Es un mensaje de afirmación. Te vomitaré, o sea, sí pasa. A causa del formalismo, a causa de la tibieza de la última generación que ha de vivir sobre este planeta. Hermanos, nosotros no debemos vivir la verdad ni por obligación, ni de manera solo por un formalismo, solo por apariencia. Debemos vivir la verdad por amor. Debemos hacernos responsables de la luz que hemos recibido. Esa responsabilidad, hermanos, debe ser vista como un privilegio. Dice el versículo: pocos son los que la hallan. Y si tú conoces esta verdad, eres uno de esos pocos que ha encontrado esa puerta angosta, hermano, que ha hallado ese camino estrecho. ¿Por qué no lo ves como un privilegio? Eres de esos pocos que lo ha logrado encontrar. Ahora, transitar es otra cosa. Eso ya es entrar de lleno y someterme a la responsabilidad que he adquirido con el conocimiento. Queridos hermanos, Dios nos ayude a hacernos responsables, a comprender que debemos poner la verdad por sobre todo, a comprender que Dios es primero en nuestras vidas y que nada más debe ser puesto por encima de él. Que el Señor pueda bendecirnos y pueda ayudarnos en mi deseo en oración. Amén. Vamos a finalizar orando. Padre bendito que moras en el alto cielo, gracias por la vida nuevamente y te pedimos que nos ayudes a seguir adelante, a esforzarnos y a entrar, Señor, en ese camino estrecho, a entrar por esa puerta angosta y que al final logremos llegar a la meta que es la vida eterna. Ayúdanos a honrar tu nombre, a practicar tu palabra y a seguir siempre adelante. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, un excelente y maravilloso día para todos.